Hola, soy Lucas Calderón y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula de la ayudantía en infectología dedicada al síndrome diarreico. Para empezar, tenemos que tener claro algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la diarrea? La diarrea, según la Organización Mundial de la Salud, corresponde a 3 episodios de deposiciones líquidas blandas en 24 horas o una mayor frecuencia de episodios de diarrea respecto a lo normal de la persona, del paciente. La diarrea se puede clasificar según su temporalidad como aguda, subaguda, persistente o en vías de prolongación y crónica. Para el efecto de esta cápsula, nos interesaremos solo en las clasificaciones de agudas y subagudas. Ok, hablemos un poco de fisiopatología. ¿Cómo es que ocurre la diarrea? La diarrea ocurre principalmente mediante 4 mecanismos principales, los cuales pueden coexistir unos con otros. Primero, el mecanismo osmótico. El mecanismo osmótico sucede cuando existen sustancias en el lumen intestinal que no se absorben, pero son osmóticamente activas, como por ejemplo la lactosa, en casos de intolerancia a la lactosa, o el sorbitol en jugos de frutas. Estas moléculas atraen agua hacia el lumen intestinal para igualar la concentración y resulta en heces líquidas. Esta diarrea típicamente sucede cuando se suspende la ingesta del soluto que está como haciendo, que es responsable. Después tenemos el mecanismo secretor, que básicamente es provocado por las enterotoxinas, como por ejemplo las enterotoxinas producidas por patógenos como Vibrio cholerae o Escherichia coli enterotóxica. Estas toxinas estimulan la secreción activa de fluidos y electrolitos desde las células de las criptas intestinales hacia el lumen. Este proceso suele estar mediado por un aumento del AMP cíclico, lo que promueve la secreción de iones de cloruro y bloquea la absorción por parte de las biociudades. ¿Okay? Y ahora, el mecanismo citotóxico es distinto porque esto ocurre debido a la destrucción directa de las biociudades de la mucosa intestinal y frecuentemente por agentes virales como el rotavirus. Cuando ocurre la lisis celular, las biociudades se acortan, y lo cual termina reduciendo drásticamente la superficie de absorción de las biociudades. Y este genera un desequilibrio de la secreción, básicamente supera la capacidad absortiva del intestino. Y por último tenemos el mecanismo inflamatorio. El mecanismo inflamatorio básicamente está caracterizado por un daño tisular directo, con presencia de moco y frecuentemente sangre, producido por la invasión de patógenos sobre la mucosa. Patógenos como bacterias como Shigella, Salmonella, Campylobacter. Y todo esto genera una respuesta inflamatoria que altera la integridad de la barrera epitelial, provocando la diarrea, conocida como finalmente disentería. ¿Ya? Ahora, para enfrentarnos a la clínica de una diarrea aguda o subaguda, nosotros siempre partimos de diferenciar las causas infecciosas de las no infecciosas, ¿no? Para efectos de esta cápsula solo nos vamos a centrar en las causas infecciosas. Entonces, diarreas agudas por causas infecciosas las podemos dividir según si es que genera una diarrea con clínica acuosa o sanguinolenta. Así de simple. Tenemos un paciente al frente y decimos, acorde a esta historia, su diarrea se clasifica como acuosa o como hemorrágica. La diarrea acuosa es básicamente la diarrea sin elemento patológico, y los agentes causales más comunes son los virus, las bacterias y por último los parásitos como protozoos o mitos. Ahora, si el paciente relata que tiene una historia de diarrea con sangre o mucus, nosotros vamos a pensar principalmente en bacterias. Si el paciente nos dice que tiene una diarrea acuosa, podemos pensar en 3 distintos tipos de familias etiológicas. Como mencionamos recién, el principal causal son los virus. El norovirus, rotavirus o adenovirus, todos generan la clínica clásica de gastroenteritis. También puede ser causal de parásitos. Los parásitos causantes de una diarrea acuosa son Giardia, Cryptosporidium y Cystospora viris. Y por último, también existen bacterias que pueden generar su clásica diarrea acuosa. Estas bacterias son Escherichia coli enterotóxica, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Vibrio cholerae y Listeria monocytogenes. De los agentes bacterianos resaltamos 2. ¿Okay? La Escherichia coli enterotóxica, debido a que es el principal agente de lo que conocemos como la diarrea del viajero, el cual es muy importante conocer para el médico general, debido a que tiene que estar atento, alerta a los antecedentes de riesgo que te harían sospechar por esta etiología. Y el Clostridium difficile, ya que es como la principal infección gastrointestinal nosocomial de nuestro entorno. Ahora, si el paciente relata una historia de disentería, nuestro pensamiento tiene que cambiar un poco y tiene que dirigirse específicamente a las bacterias. ¿Qué bacterias? Escherichia coli enteroinvasora, Escherichia coli enteromorrágica, Campylobacter jejuni, Salmonella notifi, Shigella y Yersinia. De todos estos patógenos son de especial relevancia el Campylobacter jejuni y la Salmonella notifi. El Campylobacter jejuni principalmente porque es la principal fuente de gastroenteritis por intoxicación por alimentación. Y por otro lado, la Salmonella notifi es otro agente relevante en el entorno epidemiológico país, que también como médico general deben conocer y estar familiarizados. También mencionamos que habían otras patógenos que pueden generar disentería, pero al final es como para que tengan claro de que no solo son bacterias que pueden generar disentería, sino que también existen otras causas, como por ejemplo la entamoeba. Ahora, el diagnóstico. La mayoría de las diarreas tienen diagnóstico clínico, y de hecho, su etiología puede ser sospechada según los antecedentes que nos entrega el paciente. Vamos a sospechar cuando el paciente diga que, por ejemplo, tuvo una ingesta de mariscos crudos o huevos, carnes, lácteos no pasteurizados o vegetales crudos. Y como ven en la tabla, cada alimento se relaciona a un agente en específico. Durante la entrevista con el paciente siempre también tenemos que estar muy atentos a las banderas rojas y a los antecedentes de riesgo. Y estos son antecedentes de riesgo como síntomas que el paciente tenga su diarrea con fiebre, síntomas sistémicos, que el paciente tenga deshidratación severa, que relate una disentería, tenga un dolor abdominal muy severo, tenga algún tipo de inmunocompromiso, en adultos mayores también hay que tener mucho ojo, y en el uso reciente de antibióticos, como debido a Clostridium difficile. ¿Okay? Ahora, ¿por qué no importa esta bandera roja? Porque básicamente nos van a dictar qué diarreas tenemos que estudiar y cuáles no. El estudio debe ser realizado cuando haya la presencia de banderas rojas con antecedentes de riesgo y queremos conocer el agente detrás para no solo saber qué antibiótico utilizar, sino también conocer la susceptibilidad de la gente. Dentro de nuestros métodos de estudio contamos con paneles moleculares multipatogénicos, copiocultivos, hemocultivos y estudios antigénicos. Ojo que siempre los hallazgos en los estudios tienen que estar relacionados con la clínica porque podemos tener positivos para agentes que no necesariamente están siendo las causas de nuestro cuadro. ¿Okay? Hablemos de tratamiento. ¿Cuánto damos antibióticos? La pregunta, ¿cierto? El tratamiento de toda diarrea, como ya sabemos, es la correcta hidratación y el manejo sintomático, pero ¿cuánto damos antibióticos? Lo vamos a dar en casos muy seleccionados. Primero que nada, lo vamos a dar cuando tengamos diarreas graves. Por ejemplo, pacientes con diagnósticos de sepsis, inmunosuprimidos, o cuando alguna de las banderas rojas que presente nos hagan sospechar fuertemente de una etiología bacteriana. Y por otro lado, también tenemos que hacer uso de antibióticos cuando conozcamos el agente para disminuir la generación de resistencia. Entonces, ¿cómo vamos a dar los antibióticos? Primero, vamos a realizar un tratamiento empírico con acitromicina, principalmente para cubrir Campylobacter jejuni. Y luego, una vez tenemos nuestro agente confirmado por el cultivo, ajustamos la terapia. Ahora, ¿por qué realizamos el tratamiento empírico con acitromicina? Principalmente debido a que, como ya mencionamos anteriormente, Campylobacter jejuni es un patógeno muy frecuente dentro de las diarreas y la gastroenteritis. Y este patógeno, el Campylobacter jejuni, tiene una sensibilidad, digamos, que muy selectiva a este antibiótico.
otros antibióticos como ciprofloxacino o trajinolona no le pegan muy bien. Por lo cual siempre realizamos el tratamiento empírico con acitromicina, debido a que es un agente muy común y digamos que es como muy, como de gusto exquisito. Digamos que solo le pega acitromicina y otros pocos antibióticos, ¿ok? Entonces recordemos que el efecto de acción de la acitromicina son las bacterias gram negativas, bacterias gram positivas y los atípicos. En este caso, Campylobacter jejuni es un atípico. Una vez que tenemos nuestro cultivo y nuestro agente confirmado, podemos hacer un tratamiento más específico. En caso de Vibrio, Salmonella y Shigella, tratamos con Cipro. En caso de Campylobacter jejuni, nos quedamos con acitromicina. Y en el caso de que tengamos Listeria, nos tenemos que cambiar a una ampicilina o amoxicilina. Recordemos que Shigella, Salmonella y Vibrio son bacterias gram negativas y Listeria monocitógenes es un bacilo gram positivo, por lo cual acitromicina nos cubre todos estos agentes. Vale, entonces hablemos de unas pocas situaciones especiales ya antes mencionadas. La diarrea del viajero. La diarrea del viajero, nosotros sospechamos cuando un paciente tiene un cuadro de diarrea posterior a un viaje reciente. Alrededor de como el 25% de los viajeros contrae este cuadro y comúnmente tras un viaje a África o Asia. Como ya mencionamos, la principal entidad es Escherichia coli enterotóxica, pero también puede ser causada y frecuentemente también por infecciones virales y parasitarias. El tratamiento de la diarrea del viajero es acitromicina y solo la tratamos en infecciones graves. ¿Okay? Uno puede tener una diarrea del viajero y que sea autolimitada y solo pase con básicamente hidratación y manejo sintomatológico. Ahora diarrea por Clostridium difficile. Como ya dijimos, es la infección asociada a atención de salud más frecuente. Y dentro de los factores de riesgo específicos para Clostridium difficile está en los pacientes mayores de 60 años, uso de antibióticos recientes, hospitalizados por más de 3 días, entre otros. Nuestro diagnóstico aquí lo hacemos con PCR y con test de ELISA, y el tratamiento ideal es vancomicina 4 veces al día durante 10 días. Ahora, la salmonelosis. La salmonela, o sea, la enfermedad gastrointestinal o de diarrea, producida por Salmonella notifi. Aquí la salmonelosis es una diarrea que puede variar grandemente en su manifestación, llegando desde una gastroenteritis autolimitada hasta una sepsis. Y todo esto dependerá de cuánta carga o cantidad de microorganismos ingiramos y la susceptibilidad del individuo, si es que tiene un compromiso, si es un adulto mayor, etc. El cuadro más común es una fiebre con diarrea, vómitos muy severos, cefalías y mialgias que duran entre 4 a 10 días. La salmonela es comúnmente transmitida por el consumo de pollo, leche y huevo, y la tratamos con ciprofloxacino solo en los casos severos. O sea, también tiene la posibilidad de ser una diarrea autolimitada. Y por último, la diarrea por Campylobacter, que también ya mencionamos, y dijimos que es la responsable número 1 de las gastroenteritis de cosas alimentarias, y genera cuadros con fiebre, mareos y dolores abdominales. Ya hablamos de que su tratamiento es con acitromicina, y algo que tienen que recordar de aquí para toda la vida es que es una complicación muy común y severa en pacientes con VIH. Y además, la gastroenteritis por Campylobacter suele preceder los casos de pacientes que se presentan con una artritis reactiva o con síndrome de Guillain-Barré. Ahora hagamos un caso clínico antes de terminar. Paciente de 72 años consulta por un cuadro de diarrea aguda de 48 horas de evolución, caracterizado por la disminución en la consistencia de las heces y un aumento en la frecuencia a 5 ocasiones por día. El cuadro se acompaña de una fiebre de 38,5 grados y dolor abdominal leve. Tras la interrogación, refiere haber consumido queso artesanal previo a la sintomatología. Entonces, de aquí en esta historia, ¿qué es lo que nos llama la atención? Paciente adulto mayor. Vemos que claramente tiene una diarrea y que también tiene antecedentes rojas como una fiebre y tiene un antecedente de riesgo o en realidad un antecedente sospechoso de consumo de queso artesanal. Entonces, ¿cuál es la etiología más probable en este cuadro? Le pueden dar paso al video, pero la respuesta es Listeria monocitógenes. Si no recuerdan el cuadro de tabla anterior, el consumo de lácteos y quesos no pasteurizados es un antecedente de riesgo para contraer este tipo de patógenos. Ahora, ¿cómo tratamos? Bueno, ¿cuál es el antibiótico adecuado para la Listeria monocitógenes? Se pueden dar paso al video. Y la respuesta es amoxicilina, ampicilina. Recordemos que este es un betalactámico que tiene acción sobre tanto bacterias gram positivas y le viene perfecto a la Listeria monocitógenes. Eso ha sido toda la cápsula, así que muchas gracias por su atención.